El polvo del valle se asentaba sobre todo como un sudario de olvido, cubriendo las calles de un pequeño pueblo rural donde el tiempo parecía haber engranado una marcha lenta y oxidada. Allí, las tradiciones eran tan profundas como las raíces de los viejos árboles y las oportunidades tan escasas como la lluvia en verano. La vida de la comunidad giraba en torno a cosas concretas, al trabajo manual y a verdades pasadas de generación en generación, sin espacio para lo que no pudiera ser fácilmente explicado o comprendido. En este escenario de certezas inmutables y futuros predecibles, cualquier desviación de la norma era vista no con curiosidad, sino con desconfianza, convirtiendo lo diferente en un blanco fácil para el aislamiento y el prejuicio velado que se escondía detrás de sonrisas cordiales. En el corazón de este pueblo olvidado resistía el taller mecánico Motores del Valle, un santuario de grasa y metal que una vez fue el orgullo de la familia y el punto de encuentro de los amantes de los motores. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo desde el fondo de mi corazón. Estamos intentando construir una comunidad, una familia, y nos hemos puesto la meta casi imposible de llegar a 1000 suscriptores con esta historia. Cada suscripción es un grito que dice, estoy aquí y te veo. Por favor, detén el video un segundo, suscríbete y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu comentario nos dará la fuerza para no rendirnos. ¿Nos ayudas a lograrlo? Don Ramiro, el abuelo de Isabella, era el guardián de este imperio en ruinas. Un hombre de hombros encorvados por el peso de los años y de las deudas, cuyas manos, antes firmes y precisas, ahora temblaban al sostener un destornillador. Sus ojos, de un azul desvaído, cargaban la melancolía de quien ve el trabajo de una vida entera desmoronarse ante sí. Cada mañana abría las puertas del taller más por costumbre que por esperanza, recorriendo con la mirada los rincones oscuros, los charcos de aceite en el suelo y el vacío dejado por los clientes que ya no venían. Era un hombre bueno, de corazón gentil, pero la llama de la esperanza en su pecho se había convertido en una brasa débil, a punto de ser apagada por la dura realidad. Pasaba los días sumido en un silencio pesado, interrumpido solo por la tos seca o el chirrido de una herramienta que caía de sus manos cansadas. El taller, su legado, se había transformado en su carga. La alegría de arreglar, de dar nueva vida a un motor que se había gallado, había sido reemplazada por la angustia de no saber cómo pagaría la siguiente cuenta. Don Ramiro sentía el fracaso como un sabor amargo en la boca, una sombra que lo seguía por todos los rincones del lugar que más amaba en el mundo. Y en medio de esa desesperanza, su mayor tormento era el futuro de su nieta, la niña silenciosa que lo observaba desde un rincón con una mirada que parecía ver a través de las cosas. Esa niña era Isabella, una chica de 12 años, de complexión frágil y ojos de una profundidad desconcertante. Para la mayoría de los habitantes del pueblo, ella era solo la niña rara, una presencia casi invisible que rara vez hablaba, moviéndose por el mundo en su propia órbita silenciosa. Isabella era autista y su universo interior era un complejo tapiz de lógica, patrones y mecánica, un lugar donde los motores cantaban y los engranajes dialogaban en un lenguaje que solo ella comprendía. Su cerebro no procesaba el mundo a través de palabras y sonrisas, sino a través de sistemas, vibraciones y frecuencias. El caos de las interacciones sociales la confundía, pero el orden de un motor era su sinfonía. Desde pequeña, su fascinación no estaba en las muñecas o los juegos infantiles, sino en la complejidad de los objetos. Mientras otros niños dibujaban casas y árboles, Isabella desmontaba relojes antiguos, radios y cualquier aparato que encontraba, no por travesura, sino por una necesidad intrínseca de entender su funcionamiento. Con una paciencia y
concentración que asustaban a los adultos, ella rearmaba cada pieza, cada tornillo, dejando los objetos funcionando con una precisión aún mayor que antes. Su habilidad era innata, un prodigio silencioso que florecía en la soledad de su mundo, lejos de las miradas juzgadoras que no lograban ver la genialidad detrás de su silencio. Para el pueblo, su quietud era una señal de incapacidad, su enfoque intenso en objetos era extrañeza, y su falta de comunicación verbal, un vacío. Era una ecuación que nadie se molestaba en resolver. Los susurros la seguían como sombras. Pobrecita, no llegará a nada. Es una carga para el abuelo. Isabela oía todo, y aunque no respondía con palabras, cada juicio era archivado en su mente, no como rencor, sino como datos. Entendía que la gente temía lo que no comprendía, y ella era un misterio demasiado profundo para la simplicidad de aquel valle. Vivía como una espectadora, ignorada, observando un mundo que no hacía esfuerzo por descifrarla. Ella no necesitaba la comprensión de los otros, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Y mientras ella sueña con esa oportunidad, yo me pregunto, ¿desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia? Deja en los comentarios. Tu presencia nos da fuerza para seguir compartiendo relatos como este y nos ayuda a llevar estas voces silenciosas más lejos. Si te conectas con este viaje, suscríbete al canal, pues tu ayuda es el combustible que nos mueve. La única esperanza de don Ramiro y el epicentro del conflicto que se avecinaba reposaba bajo una lona polvorienta en el centro del taller. Era un halcón dorado de 1958, una reliquia de una era dorada, un coche clásico de valor inestimable que un coleccionista rico había prometido comprar por una fortuna, pero con una única condición, que su motor volviera a rugir. El coche era un fantasma magnífico, con sus curvas elegantes y cromados que aún brillaban tímidamente bajo el polvo. Era un símbolo de un tiempo en que motores del Valle era sinónimo de excelencia y magia mecánica. Sin embargo, el motor del halcón dorado era un rompecabezas indescifrable, un laberinto de piezas y sistemas que había derrotado a todos los mecánicos de la región. Los mejores expertos fueron llamados, hombres de reputación y experiencia, que abrieron el capó con arrogancia y lo cerraron con frustración. El motor permanecía mudo, una fiera dormida que se negaba a despertar. Para don Ramiro, aquel silencio era una sentencia de muerte para su negocio. Con cada intento fallido, un poco más de su esperanza se desvanecía y el coche se transformaba de una posible salvación en un monumento a su fracaso inminente. Isabela observaba todo a distancia, en su rincón habitual, absorbiendo cada detalle. Veía la frustración en los rostros de los mecánicos, oía los términos técnicos que usaban para describir el problema y en su mente procesaba la información de una manera única. Mientras ellos veían un enredo de piezas defectuosas, ella percibía un sistema desequilibrado, una armonía rota. Sus dedos hormigueaban con el deseo de tocar el metal frío, de sentir las vibraciones incorrectas, de diagnosticar la enfermedad de aquella magnífica máquina. Pero permanecía en silencio, una figura invisible en medio de la creciente desesperación de su abuelo. La presión externa era personificada por su tía Marta, la hija de don Ramiro, una mujer pragmática y amargada por la vida, que veía el taller no como un legado, sino como un pozo de deudas, e Isabela no como una sobrina, sino como un problema más. Marta insistía en que su padre vendiera todo, abandonara ese montón de chatarra e internara a la niña en una escuela especial, un lugar donde, según ella, podrían lidiar con gente como ella. Sus palabras eran afiladas como navajas, cortando la poca esperanza que aún quedaba en el corazón del viejo mecánico, representando la voz cruel del prejuicio que resonaba por toda la ciudad. La tensión en el taller era palpable, un
aire denso cargado de desesperación y conflicto. Por un lado, la fe vacilante de un abuelo que se aferraba al pasado. Por otro, la lógica fría de una hija que solo veía el fracaso. Y en medio de todo, Isabela, la pieza silenciosa de este doloroso rompecabezas familiar. Ella era el centro invisible de la tormenta, la razón implícita de muchas de las discusiones, el pretexto para la amargura de Marta y la preocupación silenciosa de don Ramiro. La niña sentía el peso de esas emociones, aunque no supiera cómo nombrarlas o expresarlas. El escenario estaba listo para la batalla final por el alma de Motores del Valle. El polvo, las herramientas silenciosas, el abuelo cansado, el coche magnífico y mudo, la tía impaciente y la nieta incomprendida. Cada elemento contribuía a una atmósfera de inminente colapso. El futuro de la familia y el destino de Isabela estaban intrínsecamente ligados al ronquido silencioso de aquel motor. El pueblo observaba, esperando el veredicto, listo para presenciar el fin de una era y confirmar sus propias creencias sobre la inutilidad de lo viejo y de lo diferente, sin imaginar que la respuesta a lo imposible estaba escondida en el silencio de una niña a la que ya habían descartado. Los días que siguieron fueron una procesión de esperanzas fallidas. El primero en llegar fue un mecánico de la ciudad vecina, un hombre corpulento con un mono manchado y una autoconfianza que llenaba el taller. Se rió del misterio del halcón dorado, alardeando de que ningún motor jamás se había resistido a sus manos. Durante 2 días usó la fuerza bruta martillando, forzando y maldiciendo, tratando la delicada máquina como a un enemigo a ser subyugado. Isabela observaba desde lejos, encogiéndose con cada golpe de martillo, sintiendo la disonancia de esa violencia como si fuera en su propio cuerpo. Al final, el hombre se fue, derrotado y furioso, dejando atrás solo más piezas sueltas y un silencio aún más pesado. Después de él, llegó una pareja de jóvenes ingenieros de una capital lejana, con portátiles y equipos de diagnóstico electrónico que parecían naves espaciales en ese ambiente rústico. No tocaron el motor, lo escanearon, analizaron datos y miraron gráficos complejos en sus pantallas brillantes. Hablaron de algoritmos y fallos de sistema, usando un lenguaje que don Ramiro no entendía. Pasaron un día entero recolectando datos, pero el viejo motor no hablaba su idioma. Al final, con un encogimiento de hombros, declararon que la máquina era demasiado obsoleta para la tecnología moderna, una conclusión que sonaba más a excusa que a diagnóstico, llevándose consigo sus aparatos y la esperanza que habían traído. El tercer experto era una leyenda local, un señor anciano que, decían, podía oír los secretos de los motores. Trabajó con una calma reverente, usando herramientas antiguas y métodos tradicionales. Pasó horas solo escuchando, con un estetoscopio presionado contra el bloque de metal, como un médico examinando a un paciente moribundo. Por un momento don Ramiro sintió una chispa de optimismo. Sin embargo, tras un día de intentos silenciosos y meticulosos, el viejo mecánico negó con la cabeza lentamente, con los ojos llenos de un respeto resignado. «Este motor no quiere volver», dijo. «Su alma se ha ido». Y con esa declaración poética y final, la última puerta de la esperanza convencional se cerró. Con cada fracaso, la atmósfera en el taller Motores del Valle se volvía más sombría y la figura de don Ramiro más encorvada. El halcón dorado, antes un símbolo de una posible salvación, ahora parecía un ataúd de metal, guardando los restos mortales de su sueño. El abuelo de Isabela apenas comía, vagando por el taller como un fantasma, tocando sus herramientas antiguas sin propósito, la mirada perdida en el vacío. La deuda crecía, los avisos de cobro se acumulaban en la pequeña mesa de su oficina, y el plazo final dado por el comprador del coche
se acercaba como una nube de tormenta en el horizonte, amenazando con barrer todo lo que quedaba. La tía Marta, viendo cómo se deterioraba la situación, intensificó su ofensiva. Sus visitas se hicieron más frecuentes y sus palabras más afiladas. Para ella, la terquedad de su padre con respecto al taller y al coche era un reflejo de su negación a lidiar con el problema real. Isabela no veía la genialidad silenciosa de su sobrina, solo la carga de su cuidado, los costos de una vida que consideraba improductiva. Marta argumentaba con una lógica fría y cortante, presentando números, hojas de cálculo y la dura realidad financiera como armas irrefutables contra el sentimentalismo de su padre, intentando convencerlo de que la única salida honorable era la rendición total. «Papá, ¿no lo ves? Esto se acabó», decía ella con la voz cargada de una frustración que rozaba la crueldad. «Este taller es un fantasma y ese coche es la lápida. Nos estamos ahogando en deudas y tú sigues aquí jugando al mecánico cuando deberías estar pensando en cómo vamos a cuidar de ella». El ella siempre se decía con un peso, un suspiro que colocaba a Isabela en el centro del problema, como la causa de toda la desgracia. Cada argumento de Marta era una palada de tierra sobre el sueño de don Ramiro, enterrándolo bajo el peso de la practicidad y el resentimiento. Él intentaba argumentar, hablando de legado, de honor, del nombre de la familia, pero sus palabras sonaban débiles y cansadas contra el torrente de pragmatismo de Marta. La verdad es que la amargura de ella provenía de un lugar de miedo. Miedo al futuro, miedo a la responsabilidad y un miedo profundo a lo que pensaran los demás. La presencia silenciosa y diferente de Isabela en su familia era para Marta una fuente de vergüenza social, una anomalía que creía que debía ser contenida y escondida en una institución apropiada, donde no pudiera manchar más la imagen de la familia ante la pequeña y juzgadora comunidad. Mientras los adultos libraban su guerra de palabras y desesperanza, Isabela continuaba su vigilia silenciosa. No era una espectadora pasiva, era una recolectora de datos. Con una intensidad que nadie percibía, observaba cada movimiento de los expertos, cada herramienta utilizada, cada intento frustrado. No se concentraba en su fracaso, sino en la reacción del motor. En su mente, cada intento fallido eliminaba una variable, acercándola a la verdadera ecuación del problema. Veía los patrones que ellos ignoraban, oía la frecuencia incorrecta que no podían detectar. El motor le hablaba, contándole su historia de dolor y desequilibrio. Sentía la angustia de su abuelo como una vibración física, una resonancia dolorosa que retumbaba en su propio pecho. El amor que sentía por él era la fuerza motriz de su universo, la única conexión que importaba en un mundo que la rechazaba. Ver su puerto seguro desmoronarse era más insoportable que cualquier insulto o mirada de desdén. En su silencio, una determinación de acero se estaba formando. No arreglaría el coche por vanidad o para demostrar algo a los demás, sino para devolver la luz a los ojos de su abuelo, para restaurar la armonía en su pequeño universo. El conflicto alcanzó su punto de ebullición en una tarde calurosa y sofocante. Algunos vecinos, movidos por una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, aparecieron en el taller trayendo comida, un gesto que parecía más un ritual de velatorio que de apoyo. Marta estaba allí, su rostro una máscara de impaciencia. Y la conversación era en voz baja, llena de condolencias veladas por la pérdida inminente del taller. Fue en este escenario de derrota pública que la paciencia de Marta finalmente se agotó y la presa de su frustración se rompió de forma violenta e inolvidable. Frente a todos, se volvió hacia su padre, que miraba el halcón dorado con una expresión de luto. La voz de Marta resonó por el silencio del taller, alta, estridente y llena de un veneno acumulado durante años. «¡Basta ya!»,
deja de perder a tiempo con esa chatarra y ocúpate de esa niña inútil, gritó, señalando con un dedo tembloroso en dirección a Isabela, que estaba encogida en su rincón. El aire se heló. La palabra inútil quedó flotando en el aire, un sonido feo y pesado, que pareció absorber todo el oxígeno del ambiente. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el grito. Los vecinos desviaron la mirada, avergonzados. Don Ramiro se quedó paralizado, el rostro pálido, el dolor en sus ojos tan profundo que parecía una herida física. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Fue la crueldad final, el golpe asestado no solo contra su nieta, sino contra él, contra todo lo que representaba. La humillación pública lo quebró de una forma que ninguna deuda o motor defectuoso jamás consiguió. Simplemente bajó la cabeza, un rey derrotado en su propio reino en ruinas. Pero el blanco principal de esas palabras, Isabela, no lloró ni reaccionó. Solo levantó la mirada y por primera vez sus ojos profundos se encontraron con los de su tía. No había ira ni dolor en su rostro, sino una claridad fría y cristalina. La palabra inútil no la hirió como Marta esperaba. En cambio, actuó como un catalizador, una chispa que encendió el fuego de su determinación. En ese instante, la observación pasiva terminó. La decisión estaba tomada. Esa palabra, lanzada como una piedra para ahogarla, se convertiría en el escalón sobre el que se levantaría. Esa noche, el taller estaba sumido en una oscuridad casi total, pero para Isabela era un escenario iluminado por una nueva claridad. El sonido de la palabra inútil todavía resonaba en su mente, pero se había transformado. Ya no era un insulto, sino un desafío, una misión, el amor por su abuelo y la necesidad de arreglar lo que estaba roto. Tanto el motor como su espíritu la impulsaron. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no era una cuestión de sí, sino de cómo. El plan ya estaba trazado en su mente, un diagrama complejo y perfecto. Cada palabra de duda que oía solo la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío era demostrarse a sí misma lo que podía lograr. Historias como la de Isabela nos recuerdan que la fuerza más poderosa a menudo reside donde menos esperamos. Si su viaje resuena contigo, si crees en el potencial silencioso que existe en cada uno de nosotros, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias, dar voz a quienes no la tienen y mostrar que la genialidad no necesita aplausos para existir. Cuando la casa finalmente se sumió en el silencio del sueño profundo, Isabela se deslizó fuera de su cama. Descalza para no hacer ruido, cruzó el pasillo oscuro y salió por la puerta trasera. La noche era fría, pero no la sentía. Todo su cuerpo estaba enfocado en un único propósito. El taller, a pocos pasos de distancia, parecía un gigante dormido bajo la pálida luz de la luna. Abrió la puerta lateral que siempre chirriaba, con un cuidado infinito, conteniendo la respiración hasta estar dentro, en el santuario de metal y silencio. Allí dentro, el halcón dorado parecía aún más imponente en la penumbra, un espectro de gloria pasada. Isabela no encendió las luces principales, usando solo una pequeña linterna de mano. No necesitaba mucha luz, sus otros sentidos estaban agudizados. Podía sentir el taller respirar a su alrededor. Se acercó al coche y por primera vez colocó ambas manos sobre el capó frío y polvoriento. Cerró los ojos y en su mente no vio un coche, sino un ser vivo, enfermo, cuyo corazón de metal se negaba a latir. Con una agilidad sorprendente, abrió el capó. La complejidad del motor, que había intimidado a tantos hombres, era para ella un paisaje familiar y acogedor. No empezó a desmontar piezas al azar. En cambio, su trabajo comenzó con el tacto. Sus manos pequeñas y sensibles se deslizaron sobre cada manguera, cada cable, cada junta de metal.
No estaba buscando algo roto, sino una anomalía en la armonía del sistema, una vibración sutilmente incorrecta, una tensión en el lugar equivocado, un silencio donde debería haber un zumbido potencial. Era como una cirujana realizando una palpación delicada antes de una operación compleja. Sus dedos leían la historia del motor, las cicatrices de los intentos de reparación fallidos, la fatiga del metal, el bloqueo del flujo. Entonces, cerró los ojos de nuevo. En su mente, una imagen tridimensional y translúcida del motor comenzó a girar. Veía el flujo de combustible como venas de luz, las chispas como pulsos neuronales, los engranajes como huesos encajándose. Y allí, en el corazón del sistema, lo vio. Una pequeña, casi imperceptible, obstrucción, causando una arritmia fatal en todo el conjunto. El problema no era una pieza grande y obvia, sino un sutil fallo de diseño que se había agravado con el tiempo, algo que ningún manual podría prever y ninguna máquina de diagnóstico podría detectar. Era un problema de frecuencia, de resonancia. Era poesía mecánica. Isabela era la única que sabía leer ese idioma. Ahora que tenía el diagnóstico, comenzó a operar. No con las herramientas pesadas del taller, sino con un pequeño estuche de terciopelo que ella misma había ensamblado a lo largo de los años. Dentro del estuche no había destornilladores ni alicates comunes. Había pequeñas limas de precisión, pinzas delicadas y herramientas que ella misma había creado, modificando piezas de relojes y equipos electrónicos. Eran instrumentos de un relojero, no de un mecánico. Con una precisión que rozaba lo sobrenatural, comenzó a trabajar en la pequeña pieza ofensora, no para reemplazarla, sino para reesculpirla, para alterar su forma a un nivel micrométrico, para que pudiera resonar en armonía con el resto del motor. Don Ramiro, atormentado por el insomnio y el dolor de la humillación, se levantó en mitad de la noche. Un pequeño resquicio de luz proveniente del taller llamó su atención. Con el corazón encogido, temiendo un ladrón o algo peor, caminó lentamente hasta allí. Cuando miró por la rendija de la puerta, se quedó boquiabierto. La escena que vio no era de este mundo. Su nieta, Isabela, estaba inclinada sobre el motor del halcón dorado, moviéndose con la gracia de una música y la concentración de una maestra artesana. La pequeña linterna iluminaba su rostro, creando un halo de luz a su alrededor. No parecía una niña de 12 años, sino una entidad ancestral, una druida de la mecánica realizando un ritual sagrado. Vio las herramientas extrañas, la delicadeza de sus movimientos, el aura de certeza absoluta que la envolvía. No había vacilación, no había duda, solo un flujo perfecto de acción e intención. Comprendió en ese momento que no estaba presenciando un juego de niños, sino un acto de pura genialidad. Todo el cansancio, toda la desesperanza, todo el peso del mundo parecieron disolverse de los hombros de don Ramiro. Una ola de asombro y un orgullo abrumador lo llenaron. Finalmente lo vio, no a la niña rara o inútil, sino al prodigio que siempre había estado allí, escondido bajo capas de silencio que él mismo no supo descifrar. Una lágrima rodó por su rostro arrugado, no de tristeza, sino de una alegría redentora. No la interrumpió, retrocedió silenciosamente y se sentó en la oscuridad, convirtiéndose en el guardián de la noche, el protector del milagro que ocurría en su taller. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Mateo, el joven aprendiz del taller, llegó a trabajar. Siempre había sido el único en el pueblo que trataba a Isabela con una amabilidad simple y genuina, ofreciéndole una sonrisa o una pieza curiosa para que la examinara. Al entrar, vio la escena: don Ramiro dormitando en una silla cerca de la puerta e Isabela, todavía trabajando en el motor,
con ojeras profundas, pero con los ojos brillantes de energía. No entendió lo que estaba pasando, pero sintió la importancia del momento. Isabela lo miró, luego a una pieza pesada del alternador que necesitaba mover. Sin que se dijera una sola palabra, Mateo comprendió. Se acercó y, siguiendo los gestos precisos y las miradas dirigidas de Isabela, se convirtió en sus manos y su fuerza. Movía las piezas pesadas, apretaba los tornillos que requerían más torque, limpiaba los componentes que ella le entregaba, todo en un ballet silencioso y perfectamente sincronizado. No cuestionó, no dudó, simplemente creyó. Una alianza improbable se forjó esa madrugada. El viejo maestro que había redescubierto la fe, la joven genio que, finalmente, había encontrado su escenario, y el aprendiz leal que servía de puente entre los dos. Juntos, los tres trabajaron en secreto, movidos por una comprensión que trascendía las palabras. El suave sonido de las herramientas de Isabela se mezclaba con el chirrido ocasional de una pieza pesada siendo movida por Mateo, todo bajo la mirada atenta y protectora de don Ramiro. El corazón de Motores del Valle estaba empezando a latir de nuevo, en silencio, en la oscuridad, preparándose para el rugido que lo cambiaría todo. El día final del plazo amaneció con un sol despiadado, que parecía cocinar el polvo del valle e intensificar la sensación de que algo decisivo estaba a punto de suceder. La noticia de que habría un último intento de arrancar el halcón dorado se había extendido como la pólvora. Poco a poco, una pequeña multitud comenzó a formarse frente a Motores del Valle. No era una hinchada, sino un público. Venían a presenciar el final, a ver la confirmación del inevitable fracaso, el último clavo en el ataúd del legado de don Ramiro. Era la curiosidad morbosa del pequeño pueblo en su forma más pura. En medio de la multitud, Marta estaba de brazos cruzados, el rostro una máscara de sombría certeza. Estaba allí para el te lo dije, para validar su visión pragmática del mundo y, quizás, para sentir una pizca de triunfo amargo al ver la fantasía de su padre finalmente desmoronarse. Cerca de ella, el comprador, un hombre de traje caro y expresión impaciente, miraba su reloj de pulsera a cada minuto. Su presencia era un cronómetro humano, marcando los últimos segundos de vida del taller. El aire estaba pesado, denso de escepticismo, lástima y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Dentro del taller, el trío finalizaba los preparativos en un silencio ritual. Mateo había limpiado y pulido el halcón dorado, que ahora brillaba bajo la luz de la mañana, su belleza rescatada contrastando con la decadencia a su alrededor. Don Ramiro, aunque temblaba, visiblemente tenía una nueva luz en los ojos, una serenidad que no sentía desde hacía años. E Isabela, en el centro de todo, estaba perfectamente tranquila. Se movía con una economía de gestos, haciendo una última revisión, su toque ligero como una pluma sobre el metal del motor. Para ella la multitud de afuera no existía, solo estaban ella y la máquina. Finalmente, el comprador entró en el taller, seguido por los más curiosos. «Es la hora, Ramiro», dijo, con voz carente de emoción. «¿Funciona o no?» Don Ramiro respiró hondo, con el peso de todas las generaciones de su familia sobre sus hombros. Caminó hasta el asiento del conductor, sus piernas pareciendo débiles. La multitud se agolpó en la puerta, los cuellos estirados para no perder ningún detalle del fracaso inminente. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de una mosca solitaria. Don Ramiro miró las llaves en su mano y con un asentimiento del comprador, las insertó en el encendido. Giró la llave. Un clic metálico y seco resonó en el taller. Y después, nada. Solo el silencio aplastante. Un murmullo recorrió la multitud. Un sonido colectivo de confirmación y lástima. Marta se permitió una pequeña sonrisa, casi imperceptible, de quien ve la realidad finalmente imponerse.
El comprador suspiró un sonido de fastidio y comenzó a sacar la chequera de su bolsillo, presumiblemente para pagar una suma simbólica por el coche como chatarra. El corazón de don Ramiro se hundió. Por un instante, terrible, la duda lo asaltó, fría y paralizante. Habría sido todo un sueño. Pero entonces recordó la escena de la noche anterior, su nieta, bañada en luz de luna, obrando su milagro silencioso. Miró a Isabela, que lo observaba con sus ojos intensos y tranquilos. En esa mirada no había pánico ni decepción, solo había confianza. Y en ese momento, la fe de don Ramiro, renovada y ahora inquebrantable, superó su miedo. Entendió que el primer intento no había sido de ella. Ese momento no le pertenecía a él, a su historia de fracasos, sino a ella, a su nueva era de genialidad. Con un gesto que sorprendió a todos, don Ramiro sacó las llaves del encendido, salió del coche y caminó hacia su nieta. Ante la multitud perpleja, se inclinó ligeramente y con la solemnidad de quien pasa una corona, le extendió las llaves a Isabela. «Es tuyo», susurró, con la voz entrecortada pero firme. «Es tu turno». Ese acto fue más poderoso que cualquier motor. Fue un pase de antorcha, una declaración pública de fe y amor que desafiaba todo el escepticismo del mundo. Marta ahogó un grito, incrédula ante lo que veía. Isabela tomó las llaves, su pequeña mano cerrándose sobre el metal. No miró a nadie. Ignoró los susurros, las expresiones de asombro, la presencia intimidante del comprador. Con una calma que parecía venir de otro plano de existencia, caminó hacia el lado del conductor, pero antes de entrar, se detuvo junto al capó abierto. El público contuvo la respiración, sin entender qué haría. No parecía una mecánica a punto de hacer un último ajuste, sino una sacerdotisa iniciando un ritual sagrado. De su bolsillo sacó un pequeño diapasón de metal. El gesto fue tan inesperado, tan extraño para el ambiente, que la multitud guardó un silencio absoluto. Con un movimiento rápido, golpeó el diapasón contra su muñeca. Una nota pura, clara y vibrante, un la perfecto, cortó el aire tenso del taller. Antes de que el sonido pudiera morir, apoyó la base del diapasón vibrante en una pequeña pieza de metal que ella misma había fabricado e instalado en el corazón del motor. Lo que sucedió a continuación fue inexplicable para todos, excepto para ella. El metal del motor, en lugar de apagar el sonido, pareció absorberlo y amplificarlo. Un zumbido bajo y armónico emanó de dentro de la máquina, una resonancia perfecta que hizo que el bloque de cilindros vibrara suavemente en la misma frecuencia del diapasón. Era la afinación final, el alineamiento de alma y cuerpo de esa fiera de metal. Estaba despertando el motor no con fuerza, sino con música, con la física pura de la armonía. Dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no fue en vano, y es esa fuerza interior, esa convicción silenciosa, la que transforma el mundo. Si crees que la verdadera valentía es seguir tu propia verdad, incluso cuando nadie más la ve, únete a nuestra comunidad. Suscríbete, porque cada nueva suscripción es un voto de confianza en historias de superación como la de Isabela y nos ayuda a continuar. Con el motor ahora vibrando suavemente en una nueva frecuencia de preparación, Isabela finalmente rodeó el coche y abrió la puerta del conductor. El asiento de cuero antiguo era enorme, y ella pareció desaparecer en él, sus pies apenas alcanzando los pedales. Por un momento, la imagen fue casi cómica, una niña pequeña al mando de un monstruo de metal. Pero no había nada infantil en su rostro. Su expresión era de una seriedad y concentración absolutas, la de una piloto de carreras en la parrilla de salida. Sus manos, pequeñas y manchadas de grasa, sujetaron el volante. Miró hacia adelante, a través del parabrisas polvoriento, como si viera no la pared del taller, sino una carretera abierta e infinita. Ajustó un pequeño espejo,
no para ver atrás, sino quizás para verse a sí misma, para confirmarse que ese momento era real. El silencio en el taller era ahora tan profundo que se podía oír la respiración colectiva de la multitud, una inhalación suspendida que esperaba el veredicto. Entonces, con la misma calma deliberada de antes, insertó la llave en el encendido. Su mano giró la llave. Hubo un segundo de silencio eléctrico, un vacío donde todas las dudas y esperanzas del valle parecían estar suspendidas, y entonces un sonido comenzó. No fue la tos o el ahogo de un motor reacio, fue un ronroneo bajo, profundo y perfectamente estable, como el de un gran felino despertando de un sueño de décadas. El ronroneo creció en volumen, una onda sonora suave y poderosa que llenó el taller. La vibración bajo los pies de todos no era de esfuerzo, sino de poder contenido. Isabela pisó ligeramente el acelerador. El ronroneo se transformó. Un rugido gutural, limpio y ensordecedor, explotó del escape, un sonido que nadie en ese valle había oído jamás. Era el sonido de la perfección mecánica, una sinfonía de pistones y engranajes en armonía absoluta. El halcón dorado estaba vivo. El rugido silencioso de Isabela finalmente había encontrado su voz, y esa voz era un trueno. El shock en el rostro de la gente era visible. Las mandíbulas cayeron, los ojos se abrieron de par en par. El comprador, que estaba a punto de marcharse, se detuvo con un pie en el aire, una sonrisa de puro éxtasis extendiéndose por su rostro. No solo estaba escuchando un motor, estaba escuchando el sonido de una inversión multiplicándose, el sonido de una leyenda renacida. Y Marta, la personificación de la duda, estaba pálida, con los labios entreabiertos en una O silenciosa de shock total. Toda su certeza, toda su lógica pragmática, toda su visión del mundo fueron demolidas por ese sonido. Miraba a su sobrina diminuta sentada en el asiento del conductor, no como la niña inútil, sino como una fuerza de la naturaleza que nunca podría haber comprendido. El rugido del motor era el sonido de su propia ignorancia haciéndose añicos. Cuando el rugido del halcón dorado finalmente disminuyó a un ronroneo estable y poderoso, un silencio de otro tipo se apoderó del taller. Era un silencio ensordecedor, lleno no por la ausencia de sonido, sino por la presencia abrumadora de lo imposible hecho realidad. Nadie se movía. La multitud, antes un coro de escepticismo, ahora era una congregación de testigos mudos de un milagro mecánico. Miraban del coche reluciente a la niña diminuta al volante y de vuelta al coche, tratando de reconciliar la imagen con la realidad, comprendiendo que habían juzgado un libro no solo por la portada, sino sin siquiera abrirlo. El viejo taller, minutos antes un mausoleo, ahora pulsaba con una nueva vida que emanaba del corazón de ese motor. El primero en romper el hechizo fue el comprador. El hombre, cuyo rostro antes era una máscara de impaciencia, ahora exhibía una sonrisa de admiración genuina. Se acercó al coche, no como un cliente, sino como un devoto. No habló con don Ramiro. Se dirigió directamente a Isabela. «Niña», dijo, con la voz llena de un nuevo respeto, «no sé cómo lo has hecho, pero esto no es mecánica, es arte. El trato era un precio, pero lo que has hecho vale el doble». Y allí mismo llenó el cheque con una cantidad que no solo salvaría el taller, sino que garantizaría su futuro. Sin embargo, para todos los presentes, el dinero parecía un detalle trivial ante la magnitud de lo que había sucedido. El verdadero cambio, sin embargo, estaba ocurriendo en los rostros de los habitantes del pueblo. El asombro inicial dio paso a un profundo y silencioso respeto. Los mismos vecinos que susurraban sobre la niña rara, ahora la miraban con una reverencia reservada a los prodigios. Las palabras inútil, extraña, carga, se disolvieron en el aire, evaporadas por el calor de ese motor. En ese momento, Isabela dejó de ser un enigma para convertirse en una leyenda local.
Aprendieron de una forma que jamás olvidarían que la genialidad puede manifestarse de las formas más inesperadas y que subestimar a alguien por su diferencia no es solo un error, sino una forma de ceguera. Don Ramiro caminó lentamente hacia su nieta, que había apagado el motor y salido del coche. Las lágrimas corrían libremente por su rostro envejecido, pero eran lágrimas de pura alegría y redención. No la abrazó, pues sabía que no le gustaban los toques inesperados. En cambio, le puso la mano en el hombro, un gesto de profundo orgullo y comprensión. «Siempre supe que tenías música ahí dentro, mi niña», dijo, con la voz temblorosa. «Solo que no sabía cómo escucharla. No era un agradecimiento por salvar su negocio, sino una disculpa por no haber visto la magnitud de quién era ella». En ese momento, Marta se abrió paso entre la multitud. Su rostro, antes duro y pragmático, estaba deshecho por la emoción. Lágrimas de arrepentimiento y vergüenza corrían por sus mejillas. Se detuvo frente a Isabela, la sobrina a la que había etiquetado y descartado con tanta crueldad. Las palabras no le salían. ¿Cómo disculparse por una herida tan profunda? El grito de «inútil todavía» flotaba entre ellas. En un gesto de rendición total, Marta solo negó con la cabeza, y su mirada, por primera vez, no contenía lástima ni irritación, sino una admiración devastada. Era la confesión silenciosa de su error colosal. Se dio la vuelta y desapareció brevemente en la parte trasera del taller, regresando con una vieja y pesada caja de herramientas de madera oscura. El polvo de décadas la cubría. «Esto era de mi padre», dijo Marta, con la voz entrecortada, refiriéndose al fundador de 1900 Motores del Valle, el abuelo de Isabela. Él decía que las herramientas eligen al maestro. Con manos temblorosas, colocó la caja a los pies de Isabela. No era solo una caja de herramientas, era una herencia, una corona, el reconocimiento de que el verdadero legado de la familia no estaba en la sangre o en el nombre, sino en el don. Era su forma de decir, «perdóname», y «el legado es tuyo». Isabela miró la caja, luego a su abuelo, y finalmente a su tía. Su transformación no fue externa. No sonrió abiertamente ni habló, pero algo en su postura cambió. Se irguió, y una minúscula, casi imperceptible, sonrisa tocó la comisura de sus labios. Era una sonrisa de paz. Ya no necesitaba el ruido de la aceptación del mundo, porque había encontrado la claridad en su propio silencio. La victoria sobre el motor del halcón dorado fue la prueba final, no para ellos, sino para sí misma, de que su manera de ver el mundo no era un defecto, sino su mayor fortaleza. Motores del Valle no cerró sus puertas, al contrario, renació de sus cenizas. La historia del halcón dorado y de la niña silenciosa que lo resucitó se convirtió en leyenda. El taller se transformó en un lugar de peregrinación para casos perdidos, para motores a los que todos los demás habían renunciado. Y el trabajo era dirigido por el más improbable de los equipos, el abuelo, que ahora ofrecía su sabiduría con un orgullo renovado, el aprendiz leal, Mateo, que se convirtió en el traductor fiel de los gestos y miradas de 1900, Isabela, y la propia Isabela, la maestra silenciosa cuyo diagnóstico era la palabra final. La lección que resonó por aquel valle polvoriento fue profunda y duradera. La gente aprendió que el valor de un individuo no puede medirse por su capacidad de conformarse a las expectativas sociales. La genialidad no grita, no busca los focos. A veces simplemente trabaja en silencio, con una precisión y una belleza que el mundo ruidoso de alrededor no puede percibir. La historia de Isabela se convirtió en un recordatorio constante de que las mentes más brillantes y los corazones más fuertes a menudo residen en aquellos a quienes nos atrevemos a llamar diferentes. Al final, lo que Isabela realmente conquistó no fue la aceptación de los demás,
sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Ella no cambió quién era para encajar en el mundo. Hizo que el mundo a su alrededor se expandiera para comprenderla. Historias como la suya nos recuerdan el poder que existe en cada uno de nosotros. Muchas gracias por ver y por ser parte de este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal, ya que es tu apoyo lo que nos permite seguir celebrando mentes únicas y demostrar que toda voz, incluso la más silenciosa, merece ser escuchada.